Hola chicos, sean cada uno de ustedes bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de Ciencias Sociales. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy bonito, el cual vamos a iniciar pues observando estas imágenes en pantalla y que les va a dar a ustedes la pauta en sí del tema que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, si ustedes ya observaron las imágenes, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es los procesos de independencia. Pero, ¿qué es la independencia? Muy bien, la palabra independencia significa que el estado de una persona o cosa que no necesita de otra para su realización e implica entereza, firmeza de carácter y la autonomía de la propia conducta. En un sentido más amplio y más general, podemos decir entonces que independencia significa libertad. Y es por eso que en una cultura de paz es indispensable que todos seamos libres, hombres, mujeres, pueblos, por lo que la independencia debe ser un valor muy importante a desarrollar en todos los países, pues solamente cuando todos son independientes puede haber una verdadera cultura de paz. Y pues era lo que acontecía directamente en la época colonial. Si ustedes recordarán clases pasadas, hablábamos al respecto del maltrato que recibía la población en América y no digamos pues el pago de tributos que se les imponía. Y entonces, pues ya habiendo hablado un poquito de la parte introductoria del proceso de independencia, tenemos que decir que en el siglo XVIII diversos países del mundo discutían y estudiaban el famoso tema de la libertad. Los libros y las ideas de otros países que se habían liberado y dejado de ser colonias llegaron a las colonias españolas de América. Es decir, pues habían escuchado que en otros países ya se empezaba a dar este tema de la independencia y desligarse prácticamente del poder español y pasar a ser ya libres, que era lo que buscaban. Bueno, entonces su fuerte influencia pues inspiró a los criollos en Centroamérica. ¿Quiénes eran los criollos? Pues los criollos eran los hijos de los españoles que habían nacido en América. Estos pues tenían cierto poder en América y eran dueños de ciertas porciones de tierra y que tenía pues a los indígenas y esclavos, ¿verdad?, para trabajar sus tierras. Pero algo que no les gustaba a los criollos era que ellos no podían tener todo el control político y económico de América. Recordemos que el control lo tenía pues la autoridad máxima, que era el rey, y los denominados blancos o españoles. Y entonces vamos a mencionar a continuación algunos de los acontecimientos más destacados de esta época. Y lo vamos a hacer a través de esta línea de tiempo. Y vamos a decir que en el año de 1776 se da la independencia de Estados Unidos. Aquí vamos a ver nada más a grandes rasgos un poquito de información respecto a estos temas, porque son temas muy amplios, hay mucha historia detrás, pero aquí vamos a ver más resumida la parte de la historia. Y entonces, ¿cómo fue la independencia de Estados Unidos entonces en el año de 1776? Las 13 colonias inglesas se opusieron a la corona de Inglaterra, que trataba de imponer pues el pago de impuestos y medidas económicas más estrictas. Las luchas se enfocaban contra Gran Bretaña bajo los principios de la libertad de todos los seres humanos y el derecho de que se pudiesen gobernar como un país, que era lo que ya se buscaba, y cansados, como les decía, de un maltrato que ya venía no solo de años, sino ya siglos atrás, en la cual pues buscaban ya oponerse a ese pago de impuestos y a las medidas más estrictas que se les estaban imponiendo. Finalmente se logra la independencia y se firma la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América. Acá, si nosotros nos damos cuenta, y se inicia con un primer proceso de independencia en América. ¿Qué acontecía en el año de 1789? Se toma como ejemplo entonces ya la Revolución Francesa. Los habitantes de Francia, esto pues también dice que se dio esto en otro continente, ¿verdad? En Europa. Y entonces Francia
peleaba por la libertad, la igualdad y la fraternidad para todas las personas. Y entonces la población descontenta luchó contra un sistema de gobierno en la cual pues no estaban de acuerdo en cómo los reyes gobernaban y mantenían al país en un total estado de pobreza. Por lo que entonces finalmente se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es así entonces cuando empiezan a nacer ya ciertos derechos de la cual los estados, es decir, los países o las naciones, tenían que reconocer ya al momento de que una persona ya nacía con ciertos derechos y pues no digamos el valor que se le daba a la vida. Luego, pues en el año de 1808, se da una invasión a España y fue por parte del francés Napoleón Bonaparte, quien invadió España. En ese entonces estaba bajo el poder del rey Fernando VII. Y veamos algo acá, algo interesante. Veamos lo que hizo Napoleón Bonaparte. Dice que hizo que firmara el rey un tratado, es decir, un acuerdo, creyendo que ayudaría a Napoleón a invadir Portugal. ¿Sí? Cosa que no hizo así Bonaparte, por lo que dice que apartó y despojó al rey y al papa como reyes, ¿verdad? De España, y entonces se inicia un proceso ya de conquista. Si vemos la jugada, veamos así la jugada que realizó Napoleón Bonaparte, pues fue de gran manera una gran astucia, ya la había analizado, y entonces buscando una manera de pues ayudar a la población en sí de España. Y entonces el pueblo se unió para pelear contra el ejército francés el 2 de mayo, lo que dio comienzo a la Guerra de Independencia Española. Luego, en el año de 1810, se da el triunfo independentista de México. Miguel Hidalgo era un sacerdote católico que trabajaba en las comunidades indígenas y mestizas. Los llamó a la revolución y a luchar hasta la muerte. ¿Por qué motivo? Pues estaban ya cansados del maltrato, recordemos el trabajo forzoso que se les ponía también a los indígenas y también el pago de impuestos que se les hacía a estos mismos. Pues entonces después el general del ejército mexicano, Agustín de Iturbide, se unió al movimiento revolucionario y juntos crearon un plan para la independencia en México. Esto fue una fuerte influencia para las actividades que organizaron en Centroamérica. Bueno, y entonces después se da este movimiento independentista, ya se empezaba a ver que ya ciertos sectores de la población, cansados de la situación, buscaban la manera de cómo pues promover un movimiento, ¿verdad? De que buscara un nuevo poder y que alguien que estuviese al cargo de todos estos movimientos. Las crisis pues en sí de la monarquía española tuvo una consecuencia directa en las colonias españolas, y como era de esperarse, porque todos se les iban a rebelar. Entonces, en Guatemala, veamos, el virreinato que había en Guatemala, había cada vez más descontento, especialmente por los criollos, por la misma situación que les decía, ¿verdad? Ellos querían tener todo el control en sí del poder en América. Finalmente se organizaron y fueron el grupo social que dirigió los primeros movimientos de la independencia. Sin embargo, existieron dos grupos, ¿sí? Como era de esperarse. Y estos grupos, a uno de ellos se les denominó los conservadores y los liberales. ¿En qué consistió entonces este grupo de los conservadores? Pues cuando se iniciaron las discusiones para ver quién estaba a favor, quién estaba en contra de la independencia, los conservadores ellos querían seguir unidos a España. Dentro de algunos conservadores podemos mencionar a José Cecilio del Valle. Él pues fundó el periódico denominado El Amigo de la Patria, en donde los conservadores publicaban sus ideas. Pero conozcamos un poquito más de José Cecilio del Valle. Él fue presidente de Guatemala en un periodo de 6 meses, en el año de 1824.
Él fue el encargado de redactar y firmar el Acta de Independencia el 15 de septiembre del año de 1821. Entonces él era considerado uno de los conservadores y pues que deseaba pues seguir unido a España. Surge ahora entonces los liberales, aquellas personas que querían pues apoyar las ideas de la libertad y querían desligarse ya de España. Uno de los principales liberales fue Pedro Molina, quien publicaba las ideas de los liberales en el periódico denominado El Editor Constitucional. ¿Y quién fue Pedro Molina Mazariegos? Entonces fue el jefe del Estado guatemalteco desde agosto de 1829 a marzo de 1830. Es considerado uno de los iniciadores del pensamiento liberal, esto en Guatemala. Y luego, fíjense ustedes, se dan varios intentos de independencia ya directamente en Centroamérica. Los primeros intentos independistas de Centroamérica fueron liderados por hombres y mujeres, involucrados de manera activa en la política. Ellos buscaban la manera de cómo ya desligarse de estos grupos de españoles y ya crear pues un solo país, una sola nación. Y pues lo vamos a ver a continuación a través de esta línea de tiempo de igual manera. En el año de 1811, veamos esto en El Salvador, comenzó un movimiento liderado por Manuel José Arce, José Matías Delgado, Juan Manuel Rodríguez y Nicolás y Vicente Aguilar. Y algo interesante fue que Guatemala envió tropas y detuvo a los rebeldes que buscaban ya una forma de independencia, cosa que, si vemos, Guatemala no lo permitió. En el año de 1811, esto en el mes de diciembre, Granada, Nicaragua, un grupo decretó libertad del comercio en el río San Juan, pero sus líderes fueron capturados, es decir, otro intento fallido. Si nos damos cuenta, iban por meses, ¿verdad? En noviembre, luego en diciembre, pero no tuvieron éxito. Ahora, en el año de 1813, ya después de varios años, en diciembre, el convento de Belén, esto en Guatemala, un grupo se organizó para destruir al capitán general de ese entonces, José de Bustamante y Guerra. Los líderes fueron descubiertos y enviados a prisión. Ellos pues buscaban la manera también de cómo hacerse del poder, pero cosa que no se les permitió. Luego en el año de 1820, esto veamos aquí en Totonicapán, aquí cerquita de nosotros, los líderes Atanasio Tzul y Lucas Aguilar movilizaron un levantamiento indígena contra las autoridades que cobraban tributos de forma ilegal. Las autoridades también los capturaron. Y pues bueno, ya para concluir nuestro tema del día de hoy, pues les dejo en su corazón este texto bíblico, el cual dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Nuestra cita bíblica se encuentra en el libro de 2 de Corintios 3:17. Y si ustedes ven, tiene este texto, pues está muy relacionado con el tema que vimos. Recordemos que hoy en día nosotros somos libres de todo pecado, de toda esclavitud, gracias a que Cristo pagó en ese madero por cada uno de nosotros. Para mí fue un gran gusto poder saludarles. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.